Hola, pues buenas tardes, un gusto tenerles otra vez compartiendo por acá y, y esperemos que ya estén conectándose a nuestro espacio de Facebook. Estamos en vivo y tenemos una invitada de lujo para hablar de cómo se acompaña la decisión de la interrupción de un embarazo. Quiero presentarles a Lurel Cedeño Peña. Ella es doctora en psicología por la UNAM. Tuvo como investigación la experiencia narrada del aborto en mujeres mexicanas entre el estigma y el empoderamiento. Es candidata a investigadora nacional. Estudió la licenciatura en psicología con mención honorífica y egresada del Diplomado Internacional El Feminismo en América Latina, aportaciones teóricas y vindicaciones políticas en el Centro de Estudios, en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ha colaborado por más de 17 años en organizaciones de la sociedad civil en la coordinación de diversos proyectos, así como la elaboración de manuales, folletos y campañas informativas sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, aborto, VIH, prevención del embarazo adolescente, estigma relacionado al aborto y violencia de género. Es autora principal de los artículos Guardar, romper el silencio sobre la interrupción voluntaria del embarazo, narrativas de mujeres mexicanas, estigma y empoderamiento posterior al aborto y coordinadora del libro Interrupción del embarazo desde la experiencia de las mujeres, aportaciones interdisciplinarias, publicado por el SAGE de la UNAM. Actualmente se desempeña como coordinadora de proyectos e investigación en equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia, asociación civil, y como docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Pues, Lurel, es de verdad para nosotras en Educaréis un privilegio contar con tu presencia esta tarde y que puedas compartir con quienes estamos aquí dentro de Zoom y en Facebook. Este, este video también se sube posteriormente a YouTube, así que pues ya te haremos llegar algunas de los comentarios y preguntas que se darán. Para quienes están acá, les pedimos de favor que mantengan los micrófonos y cámaras apagadas y que por favor eviten conectarse desde un celular, porque cuando entran llamadas se prende el micrófono y el sonido ambiente puede ser pues más complicado. También la calidad del audio y el video es menos eficaz, así que por favor privilegien la conexión a internet desde un dispositivo que pueda ser una computadora, una laptop o una tableta. Y para quienes están en Facebook o están acá, vayan colocando sus preguntas en el chat y cuando termine de exponer lo que ha preparado Lurel, pues entonces daremos paso a compartir esas preguntas o comentarios de ustedes con ella. Gracias, Lurel, y los micrófonos son tuyos. Que estés, espero que estés contenta de andar por acá. Sí, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí. Em,
bueno, pues entonces comparto pantalla para ir siguiendo la presentación. Eh, y bueno, pues podemos empezar diciendo que el aborto es una experiencia común, que es un evento reproductivo más en la vida de las mujeres que puede ser abordado sin estigma, que es una experiencia universal presente en distintas épocas y lugares, que refleja ambigüedades, tensiones y rupturas, y que está vinculada a la construcción de género. También es el reflejo de dos poderes que coexisten, ¿no? El de la agencia de las mujeres y la coerción de otras personas e instituciones, y que muchas veces se mantiene en secreto, ¿no? Para evitar el estigma. Esas, digamos, son algunas cuestiones generales. Y el aborto también no es un problema por sí mismo, ¿no? Sino que hay distintos elementos que obstaculizan la autonomía reproductiva de las mujeres, ¿no? El Estado, la Iglesia y parte de el pensamiento científico o parte de la ciencia, digamos, de la institución científica, que buscan mantener el control en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y también hay lo que Paulucci llama la educación sexual del silencio, y bueno, yo creo que eso ya lo han visto aquí, ¿no? Pero cómo se educa, ¿no? O lo que, digamos, a partir de la investigación doctoral llamamos la didáctica del estigma, ¿no? Cómo desde niñas a las mujeres se les enseña que no pueden hablar de sexualidad y que el aborto es lo peor, ¿no? Entonces también hay una serie de normas de género y estamos pues insertas en un sistema patriarcal que va a complejizar y obstaculizar, ¿no? Y bueno, está este bonito logo de la red, bueno, esta postal de la red compañera que dice: la maternidad forzada es tortura, ¿no? Entonces, y también es un tema que debe ser analizado desde la interseccionalidad, ¿no? Ya que las mujeres pobres o con menores niveles educativos tienen menos posibilidades tienen más posibilidades de tener un aborto inseguro, ¿no? Em, y bueno, también como mencionar que el aborto es un fenómeno antiguo y universal, como ya decíamos antes, ¿no? Entonces, hay algunas documentos, ¿no? Desde Egipto, China, ¿no? 500 años antes de Cristo, o y también se documentó en los imperios griego y romano, ¿no? Que las mujeres interrumpían el aborto. Entonces, interrumpían el embarazo. Entonces, como pueden ver, no es algo reciente, no es como estas como cuestiones que hablan como de libertinaje, ¿no? O de que en estos últimos años, no, esta experiencia está, como ya decíamos, en distintos escenarios, ¿no? Y también pensar que en esos momentos, ¿no? Y hasta hace pocos años, se identificaba de forma tardía el embarazo, ¿no? O por ejemplo, pensemos que antes no había ultrasonido, ¿no? Y que al haber ultrasonido cambia toda la imagen que teníamos sobre el embarazo y le damos incluso, y eso es algo que Manuela Borsiachelo ha también estudiado cómo a partir de la imagen se da un mayor peso al embrión o feto que a las mujeres, ¿no? Pero bueno, digamos desde una perspectiva histórica, ¿no?
tenemos como escenarios distintos a lo que en la actualidad se considera la interrupción del embarazo o el aborto, ¿no? Entonces, también hay, bueno, una distinción entre que cada vez se está como cuestionando más, ¿no? Sobre el aborto voluntario y sobre todo perdón, em, por ejemplo, ¿no? Bueno, está en esta distinción de voluntario y forzado, ¿no? Entonces, el voluntario es el que se hace, digamos, a libre elección, y el forzado es cuando la mujer es presionada, coaccionada o físicamente forzada a interrumpir un embarazo, y en el aborto forzado, por ejemplo, podemos encontrar cuando las mujeres viven con VIH como una experiencia frecuente que que ellas han documentado, ¿no? Como las obligan a abortar, por ejemplo, ¿no? Y en otras circunstancias también. Entonces, un aborto inseguro es un procedimiento realizado por personas sin la capacitación necesaria o en un entorno que no cumple con los estándares mínimos o ambos, ¿no? Y el aborto inseguro continúa siendo una pandemia, ¿no? Y, pero está focalizado en el sur global, ¿no? Y tenemos que hacer una distinción entre aborto seguro, o sea, aborto seguro y aborto legal no son sinónimos, ¿no? Digamos, es un poco más complejo que eso, ¿no? Porque a veces los abortos seguros, a partir y ahorita lo vemos, del aborto con medicamentos, eh, digamos, este sinónimo de aborto seguro y aborto legal se rompe, ¿no? O se complejiza porque eh, eh, el aborto con medicamentos empieza a ser mucho más accesible. También las acompañantes, ¿no? Y ahorita vamos a hablar del acompañamiento hacia el final de la presentación, o el socorrismo en Argentina, ¿no? Como se le ha llamado. Eh, también ha ayudado a que el aborto seguro sea una experiencia mucho más frecuente para las mujeres, aunque se viva en contextos restringidos o ilegales, ¿no? Y, y por ejemplo, también puede ser que el aborto sea legal, pero inaccesible, ¿no? O sea, que eso es algo, o que haya muchísimos obstáculos para que las mujeres accedan al aborto legal, ¿no? Entonces, y como dice esta última frase, ¿no? En contextos legales pueden presentarse abortos inseguros. Las muertes relacionadas con el aborto inseguro constituyen el 13% de la tasa general de mortalidad, y las complicaciones de un aborto seguro son sumamente raras. Y el aborto seguro es un componente esencial de los servicios de salud reproductiva que contribuye a la salud y al bienestar de las mujeres. Y aquí es muy importante, por ejemplo, que en las escuelas de medicina se enseñe, ¿no? A realizar abortos. ¿Por qué? Porque va a contribuir, ¿no? A reducir la mortalidad materna, y que no se enseñe, ¿no? Sobre aborto en las escuelas de medicina es una experiencia, o es muy común, digamos, ¿no? Es muy común a nivel mundial, ¿no? La semana pasada en una conferencia especializada, por ejemplo, unos datos que daban era que el 13%, que dedicaban el 13%, que solo el 13% de las personas habían cursado algún contenido sobre aborto, y a veces ese contenido se reducía a 5 minutos, ¿no? Entonces sí se necesita una profundización, ¿no? En la enseñanza en las escuelas de medicina sobre el aborto, ¿no? Porque saber atender un aborto te va a ayudar a atender una emergencia obstétrica, ¿no? Y tenemos que,
cuando, cuando yo hablo de aborto, generalmente no solo hablo de aborto, ¿no? Por ejemplo, les pregunto a mis alumnas si saben qué es un embarazo ectópico, ¿no? Y la mayoría me dicen, no, no sé qué es, ¿no? Y es esta, ¿no? Es esta educación del estigma o educación del silencio, ¿no? Que no nos ayuda a que las mujeres sepamos que un embarazo ectópico va a poner en riesgo nuestras vidas, ¿no? Entonces, tendría que ser algo que nos enseñan como la menstruación, que tampoco se enseñan, pero que tendría que ser mucho más difundido, ¿no? Eh, en las secundarias, en los bachilleratos, incluso en las primarias, ¿no? Bueno, tenemos 2 procedimientos seguros para el aborto, ¿no? El primero es la mifepristona y el misoprostol, son los 2 medicamentos que se usan. Cuando se usan combinados se les llama estándar de oro y es el régimen más efectivo y recomendado, ¿no? Tiene una efectividad combinada de 98% y abajo les pongo una imagen de las cánulas que se utilizan para la aspiración manual endouterina. Si ven, son cánulas de plástico. Y son de plástico para evitar que se perforen, ¿no? Y estas se utilizan en embarazos, bueno, se pueden utilizar en embarazos desde las 4 semanas, ¿no? O más. Y igual que el MIFE y el MISO, y algo que tenemos que subrayar también como parte de esta educación que todas y todos tendríamos que tener, es que el legrado es obsoleto, ¿no? Ya es una práctica que debe salir, ¿no? Que ya no se debe enseñar, ni mucho menos practicar. Y bueno, estas son algunas postalitas que tomé de la página de IPAS y bueno, el miso, que es como el medicamento, bueno, comúnmente llamado miso, ¿no? El misoprostol es un medicamento que produce contracciones en el útero, ¿no? Y provoca la dilatación del cuello uterino, permitiendo la evacuación del producto del embarazo, ¿no? Y bueno, las marcas es Cytotex, Cirux, misoprostol, genérico, ¿no? Y se puede usar hasta las 10 semanas sin supervisión y después de las 10 con acompañamiento, ¿no? De las 10 a las 13, 14 semanas. Son 3 tomas de 4 pastillas de 200 miligramos y con 3 horas de diferencia entre toma y toma. Y tiene una tasa de efectividad sola del 84 al 87% en la semana 9 de la 9 a la 13 del embarazo y cuando se tienen menos de 8 semanas llega hasta 92%, ¿no? Winnicott y Sheldon señalan que es el avance más importante en salud reproductiva desde el desarrollo de los anticonceptivos orales, el aborto con medicamentos, ¿no? Su administración es sencilla, segura, económica y efectiva, ¿no? Como ya vimos, para interrupciones en el primer trimestre, ampliando la variedad de procedimientos y marcando una diferencia en las experiencias de las mujeres. ¿Por qué también marca una diferencia en la experiencia de las mujeres? Porque puede ser en casa, ¿no? Puede ser en compañía de la persona que tú quieras, puede ser fuera de un hospital, ¿no? Y esas son las experiencias que se han documentado, ¿no? También, ¿no? Que las mujeres están como mucho más cómodas, sienten más respeto a su privacidad, por ejemplo, ¿no? Se ha incrementado también la seguridad del aborto a partir del del uso del aborto con medicamentos, ¿no? Se ha reducido la dependencia de los sistemas médicos, ¿no? Y aquí sí, digamos, el aborto con medicamentos sí rompe el poder médico, ¿no? O sea, porque una mujer sabiendo las dosis, que ya las dije, sabiendo las señales de alarma, ¿no? Que es que no mojar 4 toallas nocturnas, ¿no? En 2 horas, tener fiebre, ¿no? Como algunas de estas, sabiendo eso, lo puede hacer desde su casa, ¿no?
Entonces, es como esta idea de apropiación del cuerpo, de conocimiento del cuerpo, ¿no? Llevada a este nivel. Y bueno, en otros países hay algo que llaman regulación menstrual, sobre todo es en Asia, que es la evacuación intencional del útero sin confirmar el embarazo, ¿no? Digamos que es una forma distinta de llamarla a la interrupción, ¿no? Y que produce otros significados, ¿no? O sea, es un término que no está estigmatizado, ¿no? Y se realiza en las primeras 4 semanas. Y aunque, por ejemplo, en países donde está restringido, la regulación menstrual está disponible, ¿no? Entonces, eso nos da otro panorama, pero les digo, es más en países asiáticos. Otro punto importante, que lo ligo aquí en seguridad, porque mi propuesta cuando trabajé la tesis, o digamos como una de las conclusiones, es no solo hablar de la seguridad en términos físicos, sino también psicológicos. Cuando las mujeres van a interrumpen un embarazo, ya sea que lo hagan en su casa o lo hagan en un hospital, es que las mujeres se sientan seguras, ¿no? Que no sea una experiencia ligada al estigma. Y por eso, en este sentido, ¿no? Es necesario remarcar, ¿no? Que el síndrome posaborto no existe. Y esta es una mentira que los grupos antiderechos han difundido ampliamente, ¿no? Y que lo han hecho basándose en estudios que no son, que no tienen una validez científica, ¿no? Entonces, pero el APA, que es la Asociación Psicológica Americana, hizo un grupo de tarea específicamente sobre salud mental y aborto, y lo que encuentra es que el estigma, la necesidad de no revelar este hecho y mantenerlo oculto, la exposición a mensajes de estos grupos y la falta de apoyo son lo que sí afecta a la experiencia. Hay otro estudio que se llama el estudio Tornaway, que es un estudio con una muestra muy amplia, que este es un estudio mucho más reciente, que lo que muestra es que lo que afecta a las mujeres es la violencia. Porque, por ejemplo, ¿no? Y yo no quería, cuando trabajé en mi tesis, no quería, según yo, trabajar violencia, ¿no? Pero la violencia, pues es evidente, constante, y se presenta de diversas formas, ¿no? En las experiencias de interrupción del embarazo, ya sea porque las parejas no apoyaban, ¿no? Las parejas o las personas vinculadas al embarazo, ¿no? Los hombres vinculados al embarazo, no apoyaban o querían imponer el aborto o querían imponer la continuidad del embarazo, ¿no? O la violencia existía previo al embarazo, ¿no? O el embarazo fue resultado de la violencia, ¿no? Entonces, eh, esas son las cosas que sí afectan la experiencia, ¿no? Y hablando de Roe versus Wade, ¿no? Y sabiendo que, digamos, que se revierte, ¿no? Esta sentencia histórica en Estados Unidos, ¿no? Esta gráfica nos ayuda a pensar, ¿no? Que es un total error, ¿no? Haber quitado, ¿no? Roe versus Wade en Estados Unidos. Este retroceso es terrible, ¿no? Porque si vemos en esta gráfica, nos señala cómo las muertes decrecieron después de la legalización. Y si ven, ahí hay un punto de corte muy claro, ¿no? Después de Roe versus Wade. Y bueno, había disminuido las muertes por aborto de manera constante en las últimas décadas en Estados Unidos, y solo el 0.5 presentaban complicaciones después de una interrupción. Entonces, ahí vemos, y tenemos que tener muy claro, otro dato, que el aborto es más seguro que el parto, ¿no? Porque aunque nos han romantizado perdón, un montón la maternidad, eh, no podemos dejar de pensar que el embarazo sí es un riesgo para la salud de las mujeres, ¿no? Y esta es otra diapo que siempre me gusta
mostrar en mis clases y en mis cursos. Y es el caso de Rumania, ¿no? Entra Ceausescu, ¿no? Un dictador, y antes de eso el aborto estaba permitido, ¿no? Cuando entra Ceausescu, estas son las muertes maternas, ¿no? Se incrementan toda esta curva hacia arriba, es todo desde 66 se hace ilegal y se legaliza otra vez en 91. Si ven, en 90 y un poquito antes, que es cuando sale Ceausescu, se va disminuyendo, ¿no? Las muertes maternas, ¿no? Porque aquí es muy claro cómo la penalización, sí, aunque aborto, ya decíamos que esto ya no es sinónimo, sí, los contextos ilegales sí van a incrementar la mortalidad del aborto, ¿no? Digamos, ejemplos más recientes, ¿no? Son los países de Centroamérica en donde el aborto es totalmente ilegal, ¿no? O donde está totalmente criminalizado el aborto, y hay mujeres sentenciadas que tuvieron abortos espontáneos en sus casas o en el camión, ¿no? Y están presas, ¿no? Por aborto. Y bueno, otro tema importante es hablar de las y los adolescentes, ¿no? Las adolescentes, ¿no? Que interrumpen un embarazo, y las adolescentes van a tener mucho más barreras para acceder a un aborto porque necesitan el permiso parental para poder acceder, ¿no? Van a tener mucho más repercusiones tal vez porque van a tener que dejar de estudiar, ¿no? No solo porque continúen un embarazo, por ejemplo, sino porque la familia puede interrumpir los estudios, ¿no? Es esto que ya decíamos, ¿no? El embarazo implica un riesgo para la salud, ¿no? Y el aborto, por otra parte, es uno de los procedimientos médicos más seguros, ¿no? Entonces aquí, bueno, perdón que está en inglés, pero el aborto seguro es childbirth, es parto, ¿no? Entonces, como es muchísimo más alta la tasa de mortalidad en partos que en abortos seguros durante las primeras semanas del embarazo, ¿no? Y esto que hablábamos, ¿no? De los marcos legales y de la ilegalidad, ¿no? Y de los países que tienen totalmente prohibido, ¿no? Como El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Sudán, ¿no? Tienen estas restricciones, ¿no? Está totalmente prohibido. Y por otro lado tenemos otros países, ¿no? Colombia, ¿no? Que lo acaba de legalizar hasta las 24 semanas con una sentencia pues muy innovadora, ¿no? Y bueno, esto que también decíamos ya sobre lo restrictivo y lo no restrictivo, ¿no? Y cuando estos contextos restrictivos, que es cuando hay difícil acceso, ¿no? Que aunque sea legal, a veces puede ser un contexto restrictivo porque hay pocas causales legales, porque los trámites son lentos o revictimizantes. En Estados Unidos, por ejemplo, han puesto muchísimas barreras para que las mujeres accedan a la interrupción por ejemplo, ponen que ellas tienen que escuchar el latido fetal, que haya días de espera, ¿no? Ese requisito también está en Uruguay, que las mujeres tienen que esperar después de haber expresado su voluntad de interrumpir, tienen que tomar como unos días de reflexión. Lo que ya comentábamos sobre los permisos de tutores, todo el estigma, ¿no? O el silencio que existe sobre el aborto y que hace también que muchas mujeres no busquen, ¿no? No puedan buscar ayuda, ¿no? Porque no pueden hablar, porque tienen tanto miedo del estigma, ¿no? De ser señaladas no solo por querer abortar, sino por
porque el aborto evidencia el ejercicio de la sexualidad, ¿no? Los costos de los servicios, ¿no? Aunque en la Ciudad de México es gratuito en los servicios de salud, para las mujeres de la Ciudad de México, si acuden a hospitales, sí hay un cobro, ¿no? Ese cobro, pues, puede ser incosteable en algunos casos, ¿no? Y también la falta de unidades de salud, ¿no? Es una, por ejemplo, no sé cómo esté ahora Oaxaca, pero anteriormente solo un hospital hacía interrupciones en Oaxaca, siendo legal ya, ¿no? Bueno, y en México, ¿no? Sabemos que hay 11 estados en donde ya está despenalizado, sabemos que la marea verde maravillosa nos ha cambiado el escenario totalmente, ¿no? Que la sentencia de la Corte nos ha cambiado totalmente el panorama, pero, ¿no? También las organizaciones estamos denunciando la falta de acceso a los servicios de aborto, ¿no? Y de médicos objetores de conciencia, ¿no? Y el tema de la objeción de conciencia, pues igual es otra barrera, ¿no? Que el estigma impone, ¿no? O sea, hay personal de salud y solo deberían ser los médicos que se declaran objetores de conciencia, pero aunque se reconoce ese derecho, las instituciones no son objetores de conciencia, es decir, en cada hospital, clínica, debe de haber un personal que sepa hacer el procedimiento y que no sea objetor. Y bueno, desde el 2007, 256.665 mujeres han accedido a la ILE, ¿no? De forma informada, segura y acorde. Estas son como las últimas cifras de la semana pasada, porque justo la semana pasada se conmemoró el 16 aniversario de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Y a partir de la despenalización tenemos algo muy importante, que son los datos, ¿no? Anteriormente no teníamos esos datos, ¿no? Ahora tenemos datos, por lo menos de la Ciudad de México, ¿no? Y esperamos tener también de otros estados, pero los que tenemos de la Ciudad de México nos dicen que 176,000 eran residentes de la Ciudad de México. Eso quiere decir que por ahí de 80,000 eran de otros estados, ¿no? Y eso también nos dice que hay una necesidad de que se despenalice en todo el país, ¿no? Está como, bueno, hay 12,100 adolescentes, ¿no? Que han accedido a la ILE, ¿no? 77.5 fueron antes de las 8 semanas. 79%, ya que hablamos de los medicamentos, ha sido el procedimiento más utilizado en la Ciudad de México. Se redujeron el 80% de las emergencias obstétricas, ¿no? Este tema que decíamos de por qué en las escuelas de medicina se tiene que enseñar, ¿no? Y otro dato súper importante que reafirma la seguridad, ¿no? De la interrupción, hay 0% de muertes maternas 16 años después, ¿no? Entonces tenemos un respaldo muy fuerte, ¿no? Para fundamentar la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, yo también quería hablar de causal salud, ¿no? Que es otra causal que está también como en 11 estados, ¿no? Y bajo esta causal, ¿no? No se debe considerar solo un daño que ya está hecho, sino un riesgo a la salud, ¿no? Y eso es algo que casi nadie dice, ¿no? O sea, tenemos que pensar en o sea, si tenemos esta causal, se puede pedir la interrupción, ¿no? Y también otra cosa que quería yo abordar es el tema de no solo del embarazo adolescente, sino del embarazo infantil, ¿no? Y tenemos datos que dicen que en casos de embarazo infantil, la diferencia de edad entre el padre y la madre es de 6 años. Es decir,
son niñas que tienen parejas que son adultos, ¿no? Y esto nos lleva a vincular el embarazo infantil con la violencia sexual. Y aquí hay una nota muy importante para quienes están trabajando con niños, niñas y niños, eh, para que identifiquen, ¿no? Casos de violencia sexual y o de embarazo infantil, ¿no? Y que si, o esperemos que no, pero que si identifican un caso de embarazo en una niña menor de 10 a 14 años, sepan que de acuerdo a la NOM 046, las mayores de 12 años no tienen que ir con sus padres, pueden ellas solicitar la interrupción del embarazo. Y sepan también que pueden denunciar, ¿no? Este tipo de casos, bueno, no denunciarlos, o sea, denunciarlos a su jerárquico superior para que se comience o se detecte, ¿no? Y el personal docente, ¿no? Tiene un rol muy importante, ¿no? En la identificación y canalización de este tipo de casos y en que las niñas no sean madres, ¿no? Y menos por un caso de violencia sexual, ¿no? Bueno, lo que ya les contaba sobre el 16 aniversario de la ley en la Ciudad de México, ¿no? Y esto ya se los conté. Y bueno, también hay beneficios en términos de costos, es muchísimo más rentable, costo efectivo y económico hacer interrupciones del embarazo que atender emergencias obstétricas, ¿no? Y bueno, cerrando y hablando sobre el acompañamiento, ¿no? Y ya les decía esta maravillosa marea verde, pero también pongo este otro cartelito, ¿no? Porque este fue en el proceso de la despenalización y desde ese momento ya dábamos las organizaciones acompañamiento, ¿no? Primero para que accedieran al aborto en la Ciudad de México, ¿no? A la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Y también en este sentido, señalar cómo el aborto y el empoderamiento sí pueden estar ligados, ¿no? Porque el aborto puede ser la primera decisión trascendental en la vida de las mujeres, porque puede generar procesos de conciencia de género y de sí mismas, ¿no? Porque rompe con el mandato de la maternidad y porque pone límites a ciertas situaciones y personas. Y como ven aquí, la evidencia es bastante fuerte, ¿no? No es solo un estudio, sino una serie de estudios en distintos países que nos están dando estos datos y esta evidencia muy sólida, ¿no? Esto que les comentaba sobre la violencia, ¿no? Muchas veces cuando ellas interrumpen, poco después terminan con estas relaciones violentas o, por ejemplo, el aborto es un parteaguas en sus vidas y entonces cambian el rumbo, consiguen trabajos, ¿no? O sea, es una decisión que fuera del estigma, ¿no? Y que fuera de esta visión negativa, ¿no? Que hay, ha contribuido a que muchas mujeres tengan cambios en sus vidas, ¿no? Y bueno, el acompañamiento, y esto es de Fondo María, ¿no? Un fondo que ha acompañado a mujeres desde 2008, ¿no? Y el Fondo María dice que el acompañamiento es un proceso que posibilita el fortalecimiento del poder personal para tomar decisiones y ejercer derechos, ¿no? Y se brinda un apoyo emotivo, logístico y material a una mujer que se encuentra en un embarazo que no quiere continuar, ¿no? Y esta cita es de Emily Barclow, justo la persona que crea el Fondo María, ¿no? Es importante que al dar acompañamiento se tenga un protocolo de atención, ¿no? Que considere los distintos momentos, ¿no? Y que dé como un piso estándar para todos, ¿no? Y aquí
decíamos, ¿no? O sea, tanto quien acompaña como a quien acompañamos, hay procesos de empoderamiento, ¿no? Y el acompañamiento parte de la premisa de que todas las mujeres pueden y deben tener acceso a un aborto seguro y legal y gratuito, ¿no? Y este proceso de acompañamiento busca que las mujeres reconozcan su propio poder y capacidad para lograr sus objetivos, reconozcan o refuercen su capacidad y derecho a decidir sobre la interrupción, que preserven, ¿no?, sus decisiones, que reflexionen sobre las diferentes formas de violencia, ¿no? Y bueno, aquí estas son como algunas recomendaciones para quien acompaña, ¿no? Y a pensar en el lenguaje corporal, ¿no? En el lenguaje no verbal que utilizan, ¿no? Validar y normalizar la experiencia, ¿no? Evitar palabras como pero, porque, debes, tienes que, ¿no? Eh, y más bien como es analizar escenarios, ¿no? Eh, y validar todas las decisiones, ¿no? Y acompañar a todas las decisiones. Generalmente las mujeres, cuando interrumpen un embarazo, están muy seguras de lo que quieren, ¿no? Y de que quieren interrumpir, ¿no? Un embarazo, ¿no? Y también em, el silencio, ¿no? El silencio o el pensar en que las personas, la familia, las pueden dejar de querer, es un obstáculo para que ellas decidan de manera libre, ¿no? Entonces, si ellas se sienten acompañadas, arropadas, ¿no? No juzgadas, ¿no? Ellas van a poder tener esta posibilidad de tomar la mejor decisión que ellas consideren en el escenario en el que se encuentren, ¿no? Y considerar a las mujeres agentes activas, ¿no? Y bueno, esta última diapo, ¿no? Y subrayar, ¿no? La importancia de la despenalización social del aborto, de estos cambios individuales, familiares y colectivos que pueden gestarse para construir una sociedad más digna y ética que vea a las mujeres ante todo como personas, ¿no? Como lo que somos. Muchas gracias. Gracias, Lurel. Eh, Creo que justo el tema es súper, súper amplio. Acotarlo es una labor titánica por tu parte. Y, y planteas, me brincan cosas como estos estigmas que hay en la sociedad, el pensar que el aborto está casi siempre asociado a adolescentes que tomaron malas decisiones en el ejercicio de su sexualidad o jóvenes que no estaban preparadas, ¿no? Para ejercer su sexualidad. Y cuando pones la imagen de los 16 años de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México y veo las cifras, claro, enseguida saqué porcentajes y dije, bueno, entre 15 y 17 años, que serían esas jóvenes que siempre son prejuiciadas o por quien se piensa que son las que de manera más recurrente a la interrupción, pues en realidad no, solo representan un 4.72% de quienes acuden. ¿Nos podrías contar un poco en tu experiencia quiénes acuden con mayor frecuencia a solicitar la interrupción de un embarazo? Pues los datos que tenemos disponibles en México, ¿no? Bueno, en la Ciudad de México, nos dicen que, por ejemplo, de 11 a 14 años solo es el 1%, pero bueno, eso también tiene que ver con toda la serie de obstáculos, ¿no? De 15 a 17 es el porcentaje que ya decía.
De 18 a 24 es el 45% y aquí, digamos, es donde se concentraría más, ¿no? Y aquí está, digamos, como en la población universitaria, finalizando el bachillerato, ¿no? Podríamos encontrar a esta población. De 25 a 29, ¿no? Y algo interesante que yo encontré fue que algunas mujeres se embarazaban justo en esa transición de salir de la universidad y encontrar trabajo, ¿no? Como en este impasse, ¿no? O como en este no lugar, ¿no? Entre salir y luego construir otro plan, ¿no? Creo que eso también es una indefinición que ayuda a que las mujeres pues se embaracen no deseándolo, ¿no? Entonces sí es como es un hallazgo importante. De 35 a 39 es el 8% y de 40 a 44 el 3% y ya de ahí es un porcentaje pues mínimo, ¿no? Estos son los datos que tenemos, posiblemente también a lo mejor haya un porcentaje mucho más amplio en estos sectores de mayor edad, pero que están acudiendo a servicios privados, ¿no? Pero digamos, de los servicios públicos son los datos que tenemos, de los servicios privados no tenemos datos, ¿no? Tenemos estimaciones y más o menos las estimaciones van por los 400,000, las 400,000 interrupciones en servicios privados, ¿no? Entonces, ese es como el perfil, ¿no? De las personas, de las mujeres que interrumpen el embarazo, eh, con lo que tenemos en la Ciudad de México, pero como decía, es una experiencia frecuente, ¿no? En Estados Unidos hay estadísticas de que 1 de cada 3 mujeres al final de su vida reproductiva habrán interrumpido un embarazo, ¿no? Entonces es una experiencia súper frecuente, ¿no? Porque ese es otro cuento que nos han contado, ¿no? Que las mujeres son, y que justo genera más estigma y más silencio, ¿no? Entonces, si rompemos con esto y decimos no, o sea, no, 1 de cada 3. Y también, ¿no? Lo que Emily Barclow decía, ¿no? Una compañera, ¿no? Que ya mencionaba yo. eh, si pensamos que las mujeres tenemos 12 ciclos menstruales, ¿no? Durante 30 años de nuestras vidas, pues un embarazo no es poco frecuente, ¿no? Sino como que ya por una cosa de probabilidad, y bueno, tú que eres más buena en las matemáticas que yo, pues eso, ¿no? Lo podemos como deducir también. Claro, y que también tenía yo en mente como este dato de quienes más interrumpen los embarazos son mujeres que ya tienen 1, 2, 3 hijos y que pues ya saben que la condición en que los están teniendo y cómo los están ayudando a crecer, pues sería mucho más difícil con la llegada de otro hijo o hija, ¿no? Entonces, un poquillo por ahí. Preguntan por acá, ¿qué se podría hacer para prevenir el embarazo al terminar la universidad? Yo Este creo impasse que, que hablabas, ujú, ajá. ajá, ajá. Mm, si me lo preguntan, ¿no? Lo vinculo con algo que he hecho en mis 2 semestres que llevo dando clases en trabajo social. Les pregunto qué piensan hacer en 2 años y me dicen, la mayoría no lo tienen muy claro, ¿no? Entonces yo creo que sí necesitamos en las universidades fortalecer este tránsito, ¿no? A la vida profesional, ¿no? Fortalecerlo como con un programa vocacional, pero no, no como de búsqueda de empleo, ¿no? Entonces, que tiene muchos beneficios, ¿no? O sea, ayuda a que ellos, digamos, en términos económicos, ¿no? Encuentren un trabajo, o emprendan algún negocio, ¿no?
Y por otro lado, ¿no? También previene embarazos, ¿no? O sea, también puede ser. Y otra cosa importante es que las mujeres tengan una buena asesoría médica, porque varias de las participantes de mi investigación se embarazaron porque les dijeron que no se podían embarazar, ¿no? Entonces, o que descansaran el método anticonceptivo, o que como adolescentes no usaran DIU, ¿no? Y failen todo, ¿no? Porque, o sea, las tres cosas, ¿no? O sea, un adolescente sí puede usar métodos anticonceptivos de larga duración, ¿no? Hay un DIU para mujeres que no han tenido hijos y sí se pueden embarazar si dejan de usar pastilla y por más que les digan que es dificilísimo que se embaracen, se embarazaron, ¿no? Entonces, y las mujeres se embarazan, pues, ¿no? Aunque sea casi imposible. Entonces, como desmitifiquemos también esa desinformación que incluso dentro del personal se tiene, ¿no? Me sorprendió también muchísimo los datos que dabas. Solo el 13% del personal médico Mm, que se está formando en las universidades recibe alguna orientación de cómo realizar una interrupción de embarazo y además esta capacitación es súper breve. ujú, Por 5 minutos, que puede ser un video, una cosa muy elemental, ujú. y me parece muy preocupante porque aun cuando sean objetores de conciencia, atender una emergencia obstétrica debe ser importantísimo. Cuéntanos un poco más sobre estos datos. Sí, estos datos, te digo, los escuché en una conferencia la semana pasada y son datos en países europeos, ¿no? Entonces, si pensamos, bueno, como que siempre nos dicen que en Europa está todo mejor, pero pues no es cierto, ¿no? Este, eh, mm, en México no sé cómo estemos, ¿no? Pero por ejemplo, sabemos que en universidades religiosas, ¿no? Como Anáhuac, La Salle, ¿no? Bueno, ya no voy a decir más, eh, no, pues no se enseña, ¿no? Pero pues apostemos a que las universidades públicas sí lo incluyan, ¿no? Y que sea algo que incluyan desde los primeros semestres, ¿no? Gracias, gracias. Pues sí, tendríamos que pugnar un poco por que vaya sucediendo. Y estos datos a nosotras nos dan mucha oportunidad de estar gestionando con diferentes grupos, pues el que se ponga en la agenda, ¿no? En las agendas educativas va a ser súper necesario. Hablamos de que se están transformando algunos planes y programas de estudio desde educación básica en adelante, que estos temas tienen que estar en las aulas de manera cotidiana y nuestro esfuerzo es también por incorporar a más y más profesoras, profesores que tengan una transversalización de contenidos de la currícula con temas de educación integral en sexualidad. Por acá, Nadia, que nos comparte, no sé si quieras hacer la pregunta de viva voz o la leo. Dice que mencionaste que hay una probabilidad de que una interrupción con medicamentos no funcione. Mm. Cuando esto sucede, ¿cuál sería el camino adecuado a seguir? Em, bueno, acudir con un ginecólogo, ginecóloga, mm, para que termine la interrupción, ¿no? Porque muchas veces son interrupciones en proceso, pero que no se concluyen, pero pues que tienen que concluirse, ¿no? Entonces, sí, esa sería como la recomendación que acudan con personal de salud.
y o con redes de acompañantes, ¿no? Que hay muchísimas páginas, ¿no? Em, y algo que iba a decir sobre la formación en universidades es que no solo tendría que estar en medicina, sino en enfermería, en psicología, en trabajo social como mínimo, ¿no? Está, por lo menos, a lo mejor una materia sonaría muy ambicioso, ¿no? Una materia sobre derechos sexuales y reproductivos, que a mí me encantaría, este, pero sí por lo menos un tema de aborto como garantizado, ¿no? En todas las currículas, ¿no? De estas carreras, ¿no? De estas disciplinas. Sí, todos los que tengan que ver con la salud Ujú, sería fundamental. Y también pensaría yo que en la currícula de quienes están formando personas, ¿no? Debería estar eh, los temas de educación integral en sexualidad e incluido la interrupción voluntaria del embarazo ujú. como una opción, ¿no? De las mujeres. Eh, bueno, pues no sé, algo que por ahí se te ocurra que quieras compartir. Si no empezamos con eh, hacemos anuncios parroquiales y despedimos esta sesión. Pero no sé, ¿tú algo más que quieras compartir con quienes nos miran? Pues creo que no. Creo que ya dije todo. Ay, no, pero sí esta idea, ¿no? Como de pensar en la agencia de las mujeres, ¿no? Y de pensar que eh, em, pensar y mirar el aborto de una forma diferente, ¿no? A la que nos enseñaron, ¿no? Cuestionarnos nuestros propios prejuicios, ¿no? Cuestionarnos el prejuicio de la sexualidad femenina, ¿no? Cuestionarlos, por ejemplo, el de culpar a las mujeres, ¿no? Muchas de ellas, muchas de las participantes se culpaban a ellas por haberse embarazado, ¿no? Decían, ay, es que yo que sí conozco de métodos y no sé qué, y yo me embaracé, ¿no? Pero esa culpa no estaba en el otro lado, ¿no? Entonces pensar como en distribuir las responsabilidades, ¿no? Pero también pensar en que las mujeres eh, deben tener esta autonomía reproductiva, ¿no? O sea, debe hacerse pleno este derecho a la autonomía reproductiva, ¿no? Con acceso, ¿no? Y yo en algún post de Facebook, ¿no? Ponía como que yo sí tengo el sueño de que las niñas, las adolescentes, las mujeres conozcan que existe el misoprostol, no porque lo vayan a usar, sino porque es necesario, ¿no? Así como es necesario que se hable de embarazo ectópico, ¿no? Como es necesario que se diga que el embarazo es un riesgo para la salud de las mujeres, ¿no? Así, pensarlo así, hablarlo y mm, como que el aborto sea un tema que pueda ser tratado en nuestras mesas, ¿no? Y eso sería como todo. Gracias. Sí, esto que hablas de la corresponsabilidad en el ejercicio de la sexualidad, eh, me parece sumamente importante porque pareciera que siempre nosotras somos las juzgadas, las culpables, las que tenemos el estigma por tomar la decisión de no desear ser madres o interrumpir un embarazo y del otro lado nunca hay responsabilidades, ¿no? De cuántas y cuántas ausencias paternas hay, ¿no? Entonces sí, sí es importante educar, educar, educar para construir mejores condiciones en que las mujeres tomemos nuestras decisiones eh, informadas, conscientes y podamos
hacer un ejercicio de la sexualidad placentera y feliz, pero sin tanto estigma y sin tanto prejuicio. Pues gracias. Hago estos anuncios parroquiales que les llamo. Para quienes no nos conocen y nos visitan por primera vez, somos Educaréis, un programa de educación integral en sexualidad para docentes, especialmente para docentes, pero sabemos que con más fuerza nos están siguiendo familias y estudiantes. Así que nos pueden encontrar en Telegram, donde todos los días compartimos información, actividades de clase. Tenemos una cápsula diaria que aborda estos temas. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, donde tenemos grupos especiales para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, donde compartimos los materiales y la información que estamos construyendo. La idea es esa, construir una comunidad de aprendizaje en torno a la educación integral en sexualidad. Nos pueden escribir a Gmail. También pasamos algunas cosas de promoción en TikTok y tenemos nuestra página en Google. Entonces, búsquenos, encuéntrenos y compartan la información. Si tienen interés particular en que trabajemos con su escuela, pueden escribirnos y ponernos de acuerdo para hacerlo. La próxima semana tenemos maternidades libres, el mero miércoles 10 de mayo a la misma hora. La doctora Janina Ávila González estará compartiendo con nosotras esta información y pues un gusto. Voy a dejar de compartir para poderme despedir de ti, Lurel, y agradecerte mucho tu participación y lo que has colocado por acá, que es muy importante. No, muchas gracias por la invitación y es un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Vale. Hoy